Dios te bendiga. Aquí el pastor Nando Steidel en otro episodio más de A la Mesa, donde estudiamos la Biblia como una sola historia, donde nos acercamos a la palabra del Señor con la libertad de ver la revelación de Dios a través de cada uno de los libros que hemos estudiado. Hemos pasado ya todo este tiempo estudiando el libro de Jueces y hoy es día de comenzar un nuevo libro, ¿verdad? Dentro de esta temporada. El Señor nos ha permitido hacer diferentes programas, pero hoy estamos básicamente en un libro que está dentro de lo que ocurre en la historia de los jueces. Y por eso es que aparece inmediatamente después de Jueces. Así que hoy vamos a estar estudiando el libro de Ruth. Y obviamente, pues necesitamos, en medio de esta historia y de hablar de Ruth, pues yo estoy haciendo este episodio de A la Mesa especial junto con mi amada esposa, Jessica. Así que mi mejor mitad está hoy aquí en A la Mesa. Jessica, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Nando. Qué privilegio poder estar en A la Mesa y sobre todo en un libro tan bello como lo es Ruth. Qué bueno saber que en medio de los jueces tenemos un libro como este que nos apunta a nuestro Redentor. Así que gracias por invitarme. Para mí un privilegio y un placer, ¿verdad? Yo siempre disfruto con Juanma y Abdiel, pero ¿verdad? Hoy estoy aquí mejor acompañado. Así que, pero los amamos a Juanma y Abdiel, así que los traeremos para una próxima. Pero aquí, mira, usualmente se piensa que el libro de Ruth es como un libro de una historia de amor y ya, ¿verdad? Como que una historia de amor bonita, algo que ocurre. Pero yo creo que hay algo mucho más allá que una historia de amor. ¿Qué puedes decirnos de este libro como tal? ¿Por qué te fascina tanto este libro? Me gusta este libro porque apunta a que nosotros tenemos un Redentor glorioso que se acercó a nosotros, que nos miró con misericordia, que cuando hay momentos tan oscuros y tan difíciles como lo que estaban viviendo los jueces en ese momento, ¿verdad? Era un tiempo de apatía, era un tiempo donde la gente se había vuelto a sus dioses, donde no miraban lo que Dios había hecho como una forma gloriosa, sino que la gente se había vuelto, ¿verdad?, a otras cosas. Y la realidad es que en ese tiempo, en los jueces, tú ves que ni la moral es correcta, ni la religiosidad es correcta. Entonces, el Señor muestra a través de este libro, ¿verdad?, a través de este libro de Ruth, cómo Dios se acerca, aun cuando nosotros no pensamos que Dios va a aparecer y que Dios está haciendo un plan glorioso para mostrar que Él es un Dios bondadoso, que Él es un Dios misericordioso, que se acuerda de nosotros, aún en el quebranto, aún en el dolor y aún en nuestro pecado. O sea que pudiéramos decir que este libro definitivamente lo que nos muestra es al Dios Redentor. Así es. Y una de las cosas que hemos puntualizado en A la Mesa es cómo la Biblia nos lleva a la historia de la redención. Claro. Y cómo nos lleva a la historia de Jesús y nos lleva a la historia de Cristo. Y quizás estos 4 capítulos, porque el libro de Ruth solo tiene 4 capítulos, son 4 capítulos intensos, donde una de las palabras más utilizadas precisamente es redención y redentor. Así que lo que vamos a hacer es entrar a ver estos capítulos. Vamos a ver este primer capítulo. Y precisamente estos primeros versos lo que nos dice es que los días que los jueces gobernaban a Israel, un hambre severa azotó la tierra y un hombre de Belén dejó su casa y se fue a vivir a la tierra de Moab junto con su esposa y sus 2 hijos. Y este hombre se llamaba Elimelech y el nombre de su esposa era Noemí. Es importante entonces aquí establecer que, como tú bien decías, el tiempo de los jueces, que fue lo que estuvimos estudiando, ¿verdad?, previamente, era donde cada cual hacía lo que bien le parecía. Así es. El pueblo de Israel estaba de espaldas a Dios. Sí. Y al punto de que este libro comienza específicamente diciendo que había un hambre que estaba azotando al pueblo de Israel. Y probablemente podemos visualizar que esta hambre
pues estaba haciendo un castigo, Una consecuencia. una consecuencia hacia la desobediencia de este pueblo. Claro. El Señor utiliza muchas veces a través de la Escritura el llamar nuestra atención de formas que nosotros podamos mirar hacia arriba y clamar a Él. Entonces, en este momento, nosotros vemos a un Israel que está pasando hambre, y un hambre severa. Pero vemos a este hombre de Belén que dice la palabra que deja su casa. Cuando nosotros en nuestra vida nos cansamos de que hay unas consecuencias que hay sobre nuestra vida y no miramos con claridad lo que está ocurriendo y que Dios puede mostrar su gracia y mostrar su misericordia si nos acercamos a Él, empezamos a tomar decisiones quizás como la que este hombre toma. Sí, que en medio de la crisis este hombre tomó la decisión de me voy. Menos correcta. Me voy. ¿No? Me voy. Y es interesante que inmediatamente en este primer verso la palabra rápido nos trae el nombre de Belén. Eso a mí me impacta porque básicamente nos está hablando de Belén, el lugar donde nace Jesús. Es decir, que aquí estamos hablando de alguien que tiene una relación que de alguna manera hay que explorar cuál es la relación que tiene este hombre, Elimelech de Belén, con lo que tiene que ver con Jesús. Pero creo que es importante la línea que estás llevando de que dejó su casa. Eso quiere decir, dejó su tierra y se va a donde Moab. ¿Qué representa Moab? Porque pues creo que en la escritura Belén es casa de pan. Sí. ¿Verdad? Pero, pues, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere decir? Pero Moab es territorio enemigo, es territorio, claro, inclusive, más aún, es un territorio que ha sido maldecido. Claro. Y allí decide Elimelech irse con Noemí. El tú abandonar la casa de pan, nosotros hoy en día quizás abandonar. Jesús en un momento dijo, yo soy el pan de vida, ¿verdad? En el pueblo de Israel, Belén era un lugar donde se veía la provisión de Dios. Y cuando azota esta hambruna, este hombre no decide esperar en que Dios les socorra. Decide irse a Moab, pero Moab eran los enemigos del Señor. Y es bien interesante, Nando, porque la Escritura me enseña que en un momento dado, cuando los israelitas salen de Egipto, Moab fue esta tierra donde la gente, cuando el Señor los había liberado, van por Moab y en Moab le dicen que no le pueden dar ni pan ni agua. Y el Señor los maldice y le dice, mira, hasta 10 generaciones ustedes no van a acercarse a esa gente porque ellos le negaron el pan y el agua. Fue una gente que no quiso compartir precisamente lo que este hombre decide mudarse a buscar pan. Y el Señor había sido bien claro en la instrucción de que no se acercaran a ellos porque ellos le habían negado cuando Él los liberta, cuando el Señor los redime, ¿verdad? Y los rescata de Egipto, de esa esclavitud. Cuando ellos pasan por ese pueblo le niega el que ellos puedan ser alimentados. Y eso lo dice Deuteronomio capítulo 23 específicamente. Inclusive añade a que esta gente fueron los que contrataron a Balaam. Claro. Y que fueron los que dijeron, vamos a pedirle a Balaam que profetice y maldiga al pueblo de Israel. Y obviamente pues Balaam no pudo hacerlo. Pero dice que el Señor se negó a escuchar y convirtió la maldición en bendición. Y le dice en Deuteronomio, porque como el Señor a ti te ama, así que no admitas en la asamblea del Señor ningún amonita ni moabita, ni sus descendientes. Entonces, de momento estamos... Y eso es Deuteronomio 23, del 3 al 5. Y lo impresionante es que entonces Elimelech, el nombre de Elimelech quiere decir Dios es rey. Entonces quiere decir que aun cuando los jueces estábamos en un tiempo donde, tú sabes, cada cual hacía lo que bien le parecía, los papás de Elimelech quisieron poner el nombre de que Dios era rey. Obviamente el pueblo de Israel no tenía rey en ese tiempo, solamente tenía jueces. Entonces el pueblo de Israel se distinguía de los otros pueblos de que
de que el rey de ellos era el Señor. Entonces es interesante que Elimelech, teniendo ese nombre, decide darle la espalda a ese Dios, y en lugar de esperar y confiar que el Señor podía proveer, decide irse a un lugar extranjero. Ahora, cuando vemos cómo continúa, ¿verdad? Y estamos en este capítulo 1 de Ruth, dice que tiempo después, allá en Moab, Elimelech murió. Tuvieron 2 hijos, ¿verdad? Malón y Kelión. Malón quiere decir enfermo. ¿Verdad? Imagínense qué canto de nombre, ¿verdad? Que alguien le ponga. ¿Qué quiere decir tu nombre? Pues enfermo. Y Kelión, que era destrucción, era como alguien que estaba destruido. Y entonces murió Elimelech, Noemí se queda entonces viuda con sus 2 hijos, se casan ellos con mujeres moabitas, que vemos en la escritura que había una ordenanza, ¿verdad? Una ley de que no se casaran con mujeres extranjeras, pero se casaron con Orfa y con Ruth. 10 años después murieron. Tanto Malón como Kelión murieron. Entonces, de momento tenemos aquí una historia de amargura, una historia triste, una historia donde Noemí se queda sin esposo, queda viuda, sin sus hijos. Y también sin ser abuela. Y sin ser abuela. Porque fueron 10 años, ¿verdad? Que sus hijos estuvieron casados con estas 2 mujeres moabitas en una tierra extranjera, ¿verdad? Pero tampoco pudieron tener hijos. Y eso en el pueblo de Israel, si había algo que era bien importante, era tú mantener el que pudieras tener ese apellido, ¿verdad? Esa familia, esa herencia. Esa familia que continuara de generación en generación. Y esta mujer de momento se encuentra no solo sin su esposo, ¿verdad? Que sus padres le habían puesto, Dios es rey, pero de momento este hombre ya no confía en que Dios sea el rey de su vida, decide hacer una cosa diferente, se va a este otro lugar, tiene entonces sus hijos, le pone nombres bien complicados como tú dijiste, y ahora estos hijos, cuando él muere y fallece rápidamente, están 10 años sin tener hijos y también muere. Y quiere decir que esta mujer entonces queda sola, queda desprovista. Y quedan estas mujeres, o sea, estamos hablando de que en ese tiempo la viudez era una sentencia básicamente casi de muerte, a menos que pudieras casarte nuevamente. Y aquí estamos hablando de que no tenemos una viuda, tenemos 3 viudas. 3 viudas sin herencia y en un lugar donde la provisión de Dios no estaba. Entonces, es interesante ver que si había gente pobre, pues estas 3 estaban en el nivel más pobre que los pobres. O sea, ellos estaban porque en este tiempo la gente no se casaba únicamente por esta idea del gusto y del amor, sino era para poder tener una herencia y para poder tener entonces derecho a heredad, a tierras y a supervivencia. Claro. Así que estas 3 mujeres estaban en un momento donde no había ningún tipo de esperanza. Ahora aparece el verso hermoso del verso 6, ¿no? Donde dice que Noemí se enteró de que el Señor había bendecido al pueblo de Judá y que el hambre había acabado y que Dios le había empezado a dar cosechas. Es hermoso tú saber que aún en los tiempos complejos, aun cuando tú decidas ir en una dirección diferente a la que Dios ha dicho y hayas hecho las cosas mal, ¿verdad? Hayas tomado malas decisiones. Es glorioso nosotros ver a través de este libro que de momento en esta historia empezamos a ver cómo el Señor en su bondad, en su misericordia, empieza a susurrar y a dar destellos de, hey, tengo buenas nuevas. Estoy por aquí. ¿sabe? Tengo cosas para poder bendecirte.
quiero que sepas que quiero bendecirte. Quizás no lo ves todavía, pero quiero bendecirte. Entonces, de momento dice que ella se entera, ¿verdad?, de que el pueblo de Judá, ¿verdad?, el Señor lo había bendecido y volvía a darle cosecha. Y dice la palabra que entonces Noemí y sus nueras se prepararon para salir de Moab y regresar a su tierra natal. Acompañada por sus 2 nueras, partió del lugar donde vivía y tomó el camino que las llevaría de regreso a Judá. En el tiempo antiguo, ¿verdad?, en el tiempo para Israel, había una costumbre que cuando tú ibas a salir de un lugar, tú acompañabas a esa persona que iba a salir y entonces le despedías, ¿verdad? Entonces Noemí está con sus nueras y va hasta este lugar donde se va a despedir para ella seguir su camino hacia Judá. Sin embargo, hay algo que ocurre en ese momento. Y aquí es donde vemos que ellas salen y en el proceso de salir, pues ella le dice, mira, vamos a despedirnos, váyanse cada una a la casa de su madre, que el Señor le recompense lo que hicieron. Es interesante porque es como Noemí, inclusive en un momento le dice, vayan hasta y vayan a donde están sus dioses. O sea, es algo como que tú notas que Noemí está en un proceso de mucha amargura y de dolor, de mucho quebranto. Y básicamente está diciendo, miren, yo estoy peor que ustedes, porque a la hora de la verdad, pues ya yo no tengo la posibilidad de tener un esposo, de tener más hijos y de que esos hijos se casen con ustedes. Ustedes pueden rehacer su vida, pero si siguen conmigo, pues van a estar peor porque yo no tengo ningún tipo de herencia que darle. Claro. Entonces, hay muchas ocasiones en nuestra vida donde nos sentimos así, donde nos sentimos que no tenemos nada que ofrecer. Y aquí aparece uno de los versos más hermosos, yo diría, de este capítulo 1, donde entonces Noemí le dice, regresen, yo soy demasiado vieja. Y les da un beso. Y le da un beso y se despide. Y lloraron. Y entonces, pero Ruth, en el verso 16, le dice, no me ruegues que te deje, no me pidas que te deje y que regrese a mi pueblo. A donde tú vayas yo iré. Donde quiera que tú vivas yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, allí voy a morir. Allí me vas a enterrar. Que el Señor me castigue si yo permito que algo nos separe aparte de la muerte. Yo veo aquí, Jessica, es como una conversión de Ruth. Es como si Ruth dijera en este momento, yo no quiero seguir a esos dioses. Claro. Yo, ¿verdad? Porque Orfa decidió irse. Orfa se fue. Ella lloró. Lloró amargamente. Hay algo que pasa en esos versos que a mí me llama la atención antes de que Ruth diga esto tan hermoso. Y es que de momento Noemí, cuando se enfrenta a ella, las bendice. Dice que el Señor las bendiga por todo lo que han hecho por mí, por todo lo que hicieron por mis hijos, por cómo fueron. Pero dice la palabra que Ruth se aferró a Noemí con firmeza. Y entonces, en ese momento, Noemí le dice, espérate, déjame aclararle que hay algo que les puede ocurrir, ¿me entiendes? Yo no tengo que darle. Y de momento, de ella estar clara, supuestamente, ¿verdad? Porque nuestra teología puede estar clara por momentos, pero cuando hay dolor, cuando hay quebranto en nuestra vida, nuestra teología puede estar un poquito oscurecida. Y en ese momento es que ella le dice, vuélvanse a sus dioses, porque yo no tengo nada que darle. En aquel tiempo dice que la ley de Moisés, que si un hombre moría sin hijos, como fue el caso de Malón, ¿verdad?, el esposo de Ruth, la viuda no debía dejar la familia, sino que el hermano del difunto debía casarse con ella para dejarle descendencia a su hermano fallecido. Entonces, cuando nosotros vemos esto, nosotros decimos, wow, o sea,
ella le dice, mira, si tú te vas a tus dioses, si tú te vas a tu casa, pues a lo mejor allá te casas, ¿verdad? Pero yo no tengo hijos que te pueda dar. Yo no tengo hijos para que tú puedas entonces continuar en esta herencia. Y entonces, en ese momento, Ruth muestra esta conversión. Ella muestra que en medio de esos años donde Noemí estuvo, ¿verdad?, aún sola, aún viuda, aún con sus hijos, luego mueren sus hijos, aún cuando no pudo tener nietos, ella vio algo diferente en Noemí. Quizás Noemí no lo podía distinguir, pero ella vio a un Dios que aún estaba allí. Y ella se vuelve a ese Dios y dice, no. Tu Dios sea mi Dios. Tu pueblo sea mi pueblo. Y dice que realmente, mira, yo hasta que la muerte sea la que nos separe. O sea, literal es una conversión lo que tiene entonces Ruth. Dice, no, tú piensas que tú no tienes algo que darme, pero ya tú me has dado algo. Tu Dios es el Dios con quien yo quiero vivir. Uno de los comentaristas que estuve leyendo, ¿verdad?, mientras estudiábamos esto, puntualizaba que probablemente Ruth había sido expuesta de manera directa a las historias del pueblo de Israel. Claro. Y ya fuera por su esposo, ya fuera por su suegro, por su suegra, en algún momento probablemente había escuchado sobre las historias del Mar Rojo, la historia del pueblo de Israel conquistando la tierra prometida. Y todo esto, obviamente, ella siendo aún moabita, viéndolo desde el otro punto de vista. Qué impresionante que esta mujer haya dicho, mira, no, yo voy a que tu Dios sea mi Dios. Y aquí la Escritura me muestra, y vamos a ir cerrando, ¿no?, con este primer capítulo, que ellas entraron a Belén, ellas volvieron a Belén, y que se conmocionaron las mujeres, ¿verdad?, por verlo, pero Noemí, y aquí quiero hacerte esta pregunta, porque Noemí, su nombre quiere decir dulzura, quiere decir como alguien que está llena de favor y de gracia, pero ella hace algo aquí. Y ahorita mencionaste esto de cuando la teología como que se nubla o se oscurece. Claro. Y ella dijo, llámenme Mara, porque el Todopoderoso me ha hecho la vida muy amarga. Básicamente le está haciendo un reclamo a Dios y está diciendo, Dios me hizo la vida demasiado amarga. Mira, como bien me decías y como comentaba ahorita, nosotros podemos conocer al Señor, pero hay momentos en nuestra vida que ya sea que pequemos o que ocurran situaciones adversas en nuestra vida, puede llegar el momento de que si eso ocurre por largo tiempo, tú no puedas ver la bondad de Dios y se te olviden las promesas que Dios ha hecho. Había unas promesas gloriosas en el pueblo de Israel que Dios había hecho sobre naciones, sobre pueblos que iban a ser bendecidos, porque en Abraham iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. El Señor había prometido que en esas tierras ellos iban a fructificar, iban a ser bendecidos. Pero su pecado y ese momento de oscuridad no dejó ver a Noemí que realmente ella tenía un Dios en quien ella podía confiar, aún en ese momento tan difícil. Y no podía ver todo lo que nosotros ya sabemos del libro de Ruth, que ella había sido bendecida con una nuera que no solamente había abrazado la fe, no solamente iba a bendecir su vida, sino que el Señor iba a mostrar favor a ella a través de esa nuera, aunque ella lo había perdido todo. Y supuestamente lo había perdido todo. Ella tuvo que dejar, y va a llegar un momento donde ella tiene que entender que Dios muchas veces nos cambia los planes, pero si nosotros entendemos que Dios está en el plan, va a ser glorioso. Y ahí es donde necesitamos tener claro de que ella decidió cambiarse el nombre. Sí. En la historia bíblica,
algo que ocurre es que el Señor se pasaba cambiando el nombre, pero era de un nombre de maldición a un nombre de bendición. Claro. ¿Verdad? Y en ese aspecto, ¿verdad? De Jacob, mentiroso, engañador, a Israel, ¿verdad? Mi pueblo escogido y bendecido. Entonces, de momento ella dice, no, ya yo no soy más dulce, ahora yo soy amarga. Yo soy, porque Mara, eso es lo que quiere decir, no, amargura. Y es claro que nosotros muchas veces en nuestra vida definimos nuestra relación con Dios por medio de las circunstancias que nos ocurren. Claro. Pero cuántas veces lo que necesitamos es detenernos y en lugar de mirar con queja los procesos, mirar con agradecimiento, porque hay ocasiones en las que si miramos hacia atrás, puede ser que pensemos que todo ha estado mal. Sin embargo, cuando seguimos caminando, nos damos cuenta de que el Señor nos ha cuidado, nos ha cubierto, nos ha bendecido. Y básicamente, ella estaba pensando que no tenía nada, pero lo que ella tenía para Ruth era algo glorioso, pero ella misma no lo estaba viendo. Y a veces eso nos pasa. Dios. Era el Dios de Noemí. Que las podía cubrir bajo sus alas y donde ellas podían estar seguras. Pero no era tener esposo, no era tener hijos. O nietos. Era ese Dios. La riqueza que vio Ruth fue ese Dios sobre cual ella podía estar bajo sus alas cubiertas. Y no nos podemos adelantar, ¿verdad? Porque lo de las alas y el refugio lo vamos a ver más adelante. Y llegaron Noemí y Ruth a Belén y llegaron en el tiempo de la cosecha. Y entonces en ese tiempo de la cosecha hay varias cosas que pasan, pero esas cosas que pasan las vamos a ver en el próximo episodio. Les prometemos que vamos a hacer un episodio por cada uno de estos 4 capítulos, así que tendremos 4 episodios de Ruth. Este es solamente el primero. Creo que cuando escudriñamos la palabra de esta manera y vemos cómo se apunta la Biblia hacia la realidad de Cristo y hacia la realidad nuestra en este momento, creo que la Biblia toma el significado correcto de ver la revelación de Dios para nosotros. Así que hasta aquí hemos visto a un Dios que ha sido bueno, a pesar de que Noemí no necesariamente lo ha visto. Y eso nos ocurre muchas veces en nuestra vida. Muchas veces. Así que gracias, Jessica, por este tiempo de estar a la mesa. Y entonces ya nos veremos en el próximo episodio. Por favor, dele like, suscríbase. Puede bajar nuestra aplicación de Catacumba 9 para que esté al día de todas nuestras actividades. Y les bendecimos y confiamos en el Señor que se quede con nosotros ahí pegadito a ver los próximos capítulos de Ruth. Dios les bendiga. Buenas noches. Dios les bendiga.